Damas y caballeros, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de la industria con el proyecto COPEPS, Circuito de Optimización de Producción Energética para Paneles Solares. Nuestros invitados son Adriana Paredes. Juan Ángel Montaña. Nicolás Murillo. y Laura Garzón. Este está basado en el sensor de luz ambiental, trabajado años antes con el funcionamiento de que el panel solar cambiara de posición buscando un máximo rendimiento con la luz. Bueno, a continuación vamos a ver cómo es que funciona nuestro circuito. Bueno, en primer lugar, cabe aclarar que por las condiciones de pandemia no pudimos trabajar con medios físicos y por lo tanto nos tuvimos que valer del sistema de Tinkercad que nos proporcionaba una simulación detallada de la realidad. Sin embargo, nos impedía ciertas cosas. En el sistema real que nosotros planteábamos, el panel solar debería ir unido al motor, que sería el que cambia las posiciones para hallar ese punto adecuado de producción energética. Entonces, este circuito funciona con un estándar de luminosidad, que es lo que el programador va a establecer anteriormente de poner a funcionar el circuito para que sea como ese punto límite en el que se define si esa producción es aceptable para ser eficiente a niveles energéticos o si es deficiente. Entonces, en el caso de que no alcance a llegar a ese estándar, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a encender el LED rojo de nuestro semáforo y va a funcionar nuestro motor para que vaya cambiando paulatinamente la posición de nuestro panel solar. En el caso de que avance un poco más y ya esté sobre ese intervalo que nosotros establecimos como el límite, pues ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad de las revoluciones por minuto de nuestro motor se van a disminuir y se va a encender el LED amarillo. Y en el caso de que ya sobrepase ese límite y sea una producción adecuada de energía, pues lo que vamos a tener es que se prende el LED verde y ya como tenemos esa posición ideal, pues se va a apagar el motor. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que se quiere resolver y en qué contextos podemos aplicar este sensor? Bueno, principalmente yo considero que si nosotros elegimos este proyecto y no algún otro, fue porque le veíamos una aplicación real en nuestro contexto. Ahorita vemos que en pleno siglo XXI en Latinoamérica y especialmente en Colombia, lo que se está buscando es maximizar la producción de los productos agrícolas. O sea, en el campo se están empezando a implementar sistemas automatizados para mejorar su producción. Pero ¿qué es lo que pasa? La red eléctrica de Colombia no es suficiente como para abastecer a toda la zona rural. Entonces lo que nosotros podemos hacer con este proyecto es que si optimizamos los niveles de producción del panel solar, pues vamos a tener un recurso que los campesinos tienen a la mano para poder abastecer la demanda energética que requieren esos sistemas y así poder acelerar la industrialización del campo en Colombia. Bueno, pero desde mi punto de vista una problemática que nos está deteniendo es la corrupción, ¿no? Sabemos que los paneles solares tienen costos muy elevados y una persona del común pues fácilmente no podría pagar uno. La solución podría ser que el gobierno intervenga y pues coste estos paneles solares. Como dije anteriormente, la corrupción es lo que nos está deteniendo y lo que no está permitiendo que Colombia avance en las tecnologías renovables y en sus energías. Nacionalmente hablando tienen toda la razón, pero pues como no vamos a hablar de los problemas globales y el cambio climático y todo lo demás que tiene que ver con el medio ambiente, si estamos hablando de paneles solares. Una problemática que es global, como lo había mencionado anteriormente, es el cambio climático. Es algo que estamos viviendo ahora y es algo que vive la gente, como ustedes, como yo, como todos los que estamos viendo en este momento. Y es con lo que nosotros queremos ayudar. El panel solar ayudar al medio ambiente pues para evitar la utilización de energías fósiles. Bueno, y yo creo que los paneles solares no se están implementando tanto porque las energías fósiles son mucho más eficientes. Nosotros lo que buscamos es que los paneles solares optimicen y con esto lograr una energía más limpia. Ok, tenemos
pruebas cualitativas y pruebas cuantitativas. Dentro de las pruebas cualitativas tenemos dos que nos ayudaron mucho a progresar dentro de nuestro circuito. Tenemos la primera prueba, que nuestra predicción era, en pocas palabras, que íbamos a dejar el circuito así, el circuito iba a seguir funcionando y para nosotros era lo mejor. Pero nos dimos cuenta que el panel solar y el sensor de luz ambiental hacían como la misma función. Lo que decidimos hacer es quitar el sensor de luz ambiental y reemplazarlo con el panel solar para así evitarnos problemas en la programación y que el circuito funcionara de una mejor manera. Y otra de las pruebas, en la predicción de esta prueba habíamos dicho que el motor iba a ser siempre el mismo y no lo íbamos a cambiar. Pero en los hallazgos nos dimos cuenta de que podíamos utilizar uno mucho mejor, que podía calcular las revoluciones por minuto y además se podía utilizar en un contexto más real. Tenemos ahora la parte de los datos cuantitativos. Tenemos pocos datos cuantitativos porque el enfoque que tiene nuestro proyecto es más hacia la luminosidad que Tinkercad no la suministraba cuantitativamente. Lo que hicimos es tomar datos de voltaje y revoluciones por minuto, que es lo que arrojaba el motor. Cuando el circuito está funcionando, tenemos que los 5 voltios que nos arroja acá es cuando el motor varía dentro de 17 y 36 revoluciones por minuto. Cuando el circuito no está funcionando, que es cuando tenemos la energía ideal o la luz solar ideal, la corriente o el voltaje que tiene el circuito es de 4 voltios y el motor al no estar funcionando está en 0 revoluciones por minuto. Los materiales que utilizamos fueron los cables, LEDs, protoboard y resistencias. Y entre unos más avanzados estarían el motor de aficionado, el panel solar, el multímetro y la placa de Arduino. Como se mencionó anteriormente, nuestro proyecto tiene una mejor viabilidad en la vida real. Digitalmente contamos con el problema de que no podíamos conectar el motor de aficionado al panel solar y por esto el panel solar no podía hacer el movimiento que nosotros necesitábamos que hiciera. Ok, ya tenemos la innovación. Ya para finalizar, demostramos nuestro circuito básico. Nuestro circuito básico lo hicimos es más bien para mirar cómo funcionaba el sensor de luz ambiental una breve explicación del circuito es, tenemos el sensor de luz ambiental, al variar la luminosidad iba a prender y apagarse el LED. Esa era nuestra forma básica. Bueno, en cuanto a nuestro prototipo final, que es el que podemos ver en nuestra segunda imagen, vemos que hay unos cambios que son realmente un poco drásticos. Por ejemplo, el más rescatable es uno que ya nos mencionaba mi compañero Juan Ángel anteriormente, y es que decidimos suprimir el sensor de luz ambiental. ¿Esto por qué? Porque nosotros veíamos que el panel solar perfectamente cumplía esa función y pues veíamos que era mucho más eficiente mantenerlo así. Y la segunda era un problema que nosotros mencionábamos anteriormente, una innovación, y era frente a el sistema binario. Resulta que nosotros lo manejamos como tenemos el estándar y si pasa ese estándar pues se prende la luz verde y si no pasa pues está en la luz roja. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el sistema automáticamente detecta que ya se cumple ese factor, el motor va a continuar funcionando un poquito más, lo que no nos da la suficiente precisión y hace un cambio demasiado brusco. Por eso es que nosotros decidimos implementar un sistema intermedio en donde pues ya no solo teníamos esa polaridad entre verde y rojo, sino que íbamos a tener un intermedio que era precisamente ese límite en donde se iba a prender el LED amarillo. Y además de eso, en ese preciso momento, la velocidad del motor iba a disminuir precisamente para que no se diera ese cambio tan abrupto.
Bueno, y en cuanto a la aplicación industrial de nuestro proyecto, nosotros vemos un potencial gigante en el nivel colombiano. Esto porque nosotros tenemos un recurso muy importante que es la luz solar. Resulta que nosotros geográficamente nos ubicamos sobre la línea del Ecuador, por lo tanto tenemos una exposición constante a la luz solar en todo el año. Por eso es que si nosotros implementamos sistemas que vuelvan más eficaces la producción a nivel solar, nosotros podríamos abastecer todo nuestra red energética a nivel local y a nivel regional, volviéndonos una potencia geopolítica a nivel Latinoamérica. Tienes toda la razón. Otra aplicación es ya geográficamente dentro del país, es implementarlo en La Guajira, porque La Guajira y la zona Caribe es un lugar donde está la mayor exposición al sol. Además de eso, en el Caribe la energía no es que sea tan buena. Al implementar estos paneles solares, ellos, su gente, la gente del Caribe, va a tener una energía más eficiente para ellos en su hogar. Y otra aplicación que se me ocurre podría ser en el alumbrado público. Los paneles solares podrían recolectar la luz solar durante el día y en la noche ya se podría aplicar encendiéndose el alumbrado público en todo el país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos en una nueva próxima emisión. Bueno, creo que sí. Casi sin errores.